muchachos, en este video entonces vamos a hacer introducción a las operaciones con expresiones algebraicas. Vamos a empezar por la estructura adictiva, la cual es la suma y la resta. ¿Listo? Para poder llevar a cabo la suma y la resta de expresiones algebraicas, debemos de tener en cuenta, primero que todo, este concepto de acá, términos semejantes. ¿Listo? Ya que yo solo puedo sumar o restar términos que sean de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué son términos semejantes? Prestémosle mucha atención. Mire, lo escribí en color verde esperanza, con la esperanza de que usted lo va a tener en cuenta y lo va a aplicar para poder efectuar los ejercicios que vienen más adelante. ¿Listo? Yo lo nombré de la siguiente manera. Términos semejantes son los términos donde la parte literal, recordemos, la parte literal son las variables, coinciden las mismas variables con sus respectivos exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una x elevada a la 2, en el otro término también haya una x elevada a la 2. ¿Listo? Vamos acá a ejemplificar. ¿Cuándo son términos semejantes y cuándo no son semejantes de acuerdo a lo que acabamos de ilustrar? Términos semejantes. Entonces, dos o más términos semejantes podrían ser lo siguiente. 82x a la 3 y a la 2 más 5x a la 3 y a la 2. Listo. Esta sería una suma algebraica que sí podría llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estos términos son semejantes ya que cumplen la condición de arriba. No me interesa el coeficiente para determinar si son semejantes o no. Solamente me interesa mirar esta parte. La parte literal, donde están las variables. ¿Listo? Entonces miremos. Miremos que estos dos términos sean parceros. Mire, tienen la misma parte literal, x y y, x y y. ¿Listo? X tiene exponente 3, y tiene exponente 2. Acá también, x tiene el mismo exponente 3 de acá, y y tiene el mismo exponente 2 de acá. ¿Listo? Entonces, esta es una suma que sí podría efectuar porque estos términos son semejantes. Tienen la misma parte literal y los exponentes coinciden. Otro ejemplo, miremos por acá. 9 a la 2, b a la 3c, menos 11 a la 2, b a la 3c. ¿Listo? Miremos a ver si son parceros, o sea, términos semejantes. Entonces, tienen la misma parte literal. Perfecto, no habría problema. ABC y ABC. Listo. El exponente de A es 2, el exponente de A es 2. El exponente de B es 3, el exponente de B es 3. El exponente de C es 1. Recordemos que cuando acá no hay exponente, está elevado a la 1 positivo. Y el de C también acá es 1. ¿Listo? Entonces, vemos que efectivamente estos términos sí son semejantes. Y esta sería una operación, en este caso resta, que sí podría llevar a cabo. Bien. ¿Cuándo dos o más términos no son semejantes? Pues cuando no cumple que la parte literal coincida tanto en las variables como en los exponentes. Por ejemplo, miremos, vamos a tratar de hacer un ejemplo parecido con los de acá para que noten la diferencia. Entonces, 82x a la 3 y más 5x a la 3 y cuadrado. Miremos que acá estos dos términos ya no serían semejantes. ¿Listo? ¿Por qué ya no serían semejantes? Algunos dirán, pero es que tienen la misma parte literal. Sí, fíjese que tienen las mismas letras, pero hay algo en lo que no están coincidiendo. Es que el exponente de y, mire, en este término y está a la 1 y en este término y está a la 2. Con que un exponente ya no coincida, ya dejan de ser semejantes. Por lo tanto, esta suma no la podría efectuar porque no son términos semejantes. ¿Listo? Miremos por ejemplo acá. Miren cómo una variación mínima puede hacer que ya no sean semejantes. Entonces, 9a cuadrado, b a la 3c, menos 11a cuadrado, b a la 3. ¿Listo? ¿Por qué ya no son semejantes? Alguien dirá, no, pero es que al menos tienen el a cuadrado y el b a la 3 en común. Listo. Eso podría ser útil para un tema de más adelante. Pero para poder efectuar la suma y resta de expresiones algebraicas, no podría porque ya no son semejantes.
Miremos, ¿la parte literal coincide? No, porque está a a la 2, b a la 3c, menos 11 a la 2, b a la 3. ¿En qué difieren? Pues que a este le haría falta el término c a la 1, ¿cierto? Para que puedan ser semejantes. Entonces, si no coinciden la parte literal con los mismos exponentes, tienen que ser los mismos exponentes, entonces ya dejan de ser términos semejantes. ¿Listo? Bien, continuando, tenemos una lista de binomios en la cual vamos a identificar si el par de términos que está ahí son semejantes o no, para ver si tenemos claro lo que acabamos de mencionar anteriormente. Primer ejemplo, dice 7a a la 2, b a la 2c, más 6a a la 2, b a la 2c. Recordemos que para determinar si los términos son semejantes, me interesa identificar esta partecita. La parte donde están las variables, la parte literal. Deben tener las mismas variables y su respectiva variable debe coincidir en el exponente. Entonces, a a la 2, b a la 2c, a a la 2, b a la 2c. Tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, podríamos decir que estos términos sí son semejantes. Vayamos con el segundo ejemplo. Tenemos menos 8x cuadrado yz menos 5x cuadrado yz a la 2. Entonces, algunos dirán, coincide en la parte literal. ¿Listo? Puede que tenga razón. Pero los exponentes, miremos que hay una ligera variación. X está a la 2, x está a la 2. Y a la 1, y a la 1. Z a la 1, aquí z está a la 2. La diferencia de los exponentes acá, como z está a la 2 y z está a la 1, entonces ya inmediatamente hace que no sean semejantes. Miremos lo que ocurre en este siguiente ejemplo. También tienen las mismas variables, pero miremos, los exponentes de P no coinciden. Así los de Q sí coincidan, pero como los de P no coinciden, por lo tanto ya deja de ser un término semejante. Entonces, vayamos con el siguiente. Menos 11 ABD más 2 ABD. A, B y D están las tres muy bien. A a la 1, B a la 1 y D a la 1. Recordemos, cuando no aparece exponente, están elevados a la 1. Entonces, acá miramos que coincide tanto la parte literal como las variables, entonces sí son semejantes. Miremos acá. Recordemos que no me interesa tanto el coeficiente. Acá hay un 1, acá hay un 1 positivo, pero el 1 no se acostumbra a escribir, pero sabemos que está ahí. Vemos x a la 3 y a la 2z más 5x a la 3 y a la 2z. Tienen la misma parte literal y los exponentes coinciden respectivamente, por lo tanto estos sí son términos semejantes. ¿Listo? Entonces, si esto nos quedó claro, ya podemos empezar a efectuar sumas y restas de expresiones algebraicas. I'm in search of a girl to fit the top billing. Billy, 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 with a fine piece of body that is fit for the killing. Killing. From she shopping on my cruiser, you know that she willing.